Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un poco de la palabra del Señor. Reciban un saludo por parte de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Y antes de pasar a la meditación de esta noche, vamos a hacer una oración, hermanos. Los invito a que también oren conmigo desde sus hogares. Oremos. Amoroso Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día. Gracias te damos porque ya estamos casi finalizando el día de hoy. Gracias a tu favor, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú siempre nos das, a pesar de que no somos merecedores de ellas, Señor. Gracias también te damos por este medio que nos permites tener, en los que podemos tener comunión, aunque no estemos cerca, y donde también podemos meditar un poco en tu palabra, Padre. Te pido en esta hora que seas tú quien me utilice y quien hable a través de mí, Señor. Te pido también por los hermanos que están en sus casas, para que tú seas con ellos en todo momento y que en estos momentos ellos también puedan abrir su corazón y ellos puedan guardar este mensaje en ellos y también aplicarlo en su vida. Porque todo esto te lo suplico, Padre, sin antes pedirte el perdón de mis pecados, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la meditación del día de hoy está basada en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7, pero en específico me voy a basar solamente en los versículos 4 y 5. Para este pasaje usualmente se le pone un poquito más de atención en este capítulo al versículo 4 y también al versículo 7 y en adelante. Pero vamos a también basarnos un poco más al versículo 5. Dice la palabra del Señor. Les voy a leer este pasaje en la versión Reina Valera 1960 y después se los voy a leer también en la versión Dios habla hoy. Dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La versión Dios habla hoy dice: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Eh, esta epístola de Pablo a los filipenses es pues una de las cartas de la prisión. Pablo se encuentra en arresto domiciliario en Roma y esta carta es escrita alrededor de los años 61 y 62 después de Cristo. Se cree que más o menos ya la escribe al último momento casi al finalizar su tiempo en esta prisión. Y al momento de concluir esta carta a los filipenses, Pablo les ruega a algunas hermanas, Evodia y Sintique, que son de la iglesia de Filipos, a que compartan un mismo sentir y que vivan en una misma unidad de espíritu. También le insta a ciertos hermanos de la congregación a que las ayuden a ellas, a que vivan en paz y en armonía, a que vivan como debe de vivir pues el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y la iglesia de Filipos, Pablo no los está llamando la atención por cuestiones doctrinales como lo hace con algunas otras iglesias, sino estas cuestiones son relacionales dentro de la misma iglesia. Él lo que hace es el animar a los creyentes a vivir en paz y en armonía, en que se ayuden y se animen los unos a los otros porque pues son miembros del cuerpo de Cristo. Y pues también él sabe que el gozarse en el Señor debe de ser pues nuestra fuerza.
Entonces, Pablo los exhorta a que se sigan regocijando en el Señor y a seguir regocijándose pues también los unos con los otros. Al inicio de este capítulo, que esa parte no la leí, se refiere a los hermanos de Filipos de una manera muy, muy hermosa. Les dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Creo que incluso para nosotros sería un poquito difícil referirnos de esa manera a a nuestros, tal vez nuestros propios hermanos, nuestra propia familia carnal, o tal vez a alguien que es cercano a nosotros. Tal vez debe de ser algo, una persona como que muy cercana o muy especial. Sin embargo, vemos como Pablo no tiene problemas en mostrar ese aprecio que tiene a sus hermanos en Cristo, a los cuales pues él amaba en ese amor grande en el Señor. Pablo, como les había comentado, pues está prisionero con una muerte pues casi segura esperándolo. Los filipenses pues estaban emprendiendo el camino cristiano, no tenía mucho la iglesia que se había creado, se podría decir de esa manera. Y pues inevitablemente les iban a esperar días de prueba, tiempos oscuros, peligros, iban a tener persecuciones. Había una razón por la que ellos se reunían pues en casas, la iglesia en sus primeros tiempos. Eh, y pues la persecución en los primeros siglos fue muy complicada, fue horrible, fue muy difícil y lamentablemente para ellos apenas iba iniciando. Entonces, Pablo lo dice de esta manera, básicamente es, sé lo que estoy diciendo, he pensado en lo que puede ocurrir en un futuro y aún así les digo, regocíjense. Sabiendo nosotros la situación en la que se encuentra Pablo, podría parecernos inusual la actitud que él tiene y lo que les está diciendo a sus hermanos. Más bien esto lo esperaríamos que sus hermanos se lo digan a él. Son palabras que realmente esperaríamos que él necesitaría escuchar. Pero podemos aprender algo muy importante de esto, que el gozo en Cristo es independiente de todo aquello que nos rodee o que suceda en la tierra, porque pues al final este gozo tiene su fuente en la presencia continua del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esto es algo que Pablo obviamente sabía y es algo que pues obviamente él experimentaba. Entonces esto es lo que les comparte a los hermanos de Filipos. El gozo, pues, es parte del espíritu, del fruto del Espíritu Santo, y esto lo vemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Nosotros, al aceptar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, al aceptarlo como nuestro Salvador, que murió por nosotros en una cruz, que resucitó y que también nos ha brindado la vida eterna, pues tenemos ahora dentro de nosotros y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y pues por ende, este gozo se va a presentar, se va a reflejar en nuestras vidas. Debe de ser parte de nuestra naturaleza el encontrar motivos de alegría en el Señor, en su fidelidad, en sus promesas, en su fortaleza, en su auxilio durante nuestras pruebas, en su presencia constante con nosotros en cualquier momento, independientemente de cuál sea. Y sabemos que nosotros podemos regocijarnos en Él, pase lo que pase. Dice la palabra del Señor en Salmos, el Salmo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Adicional a regocijarse, Pablo también lo que les dice es, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que todos, esa es la versión Reina Valera 1960, la versión Dios habla hoy, dice que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Sabemos que la Biblia originalmente pues no está escrita en español, tenemos nosotros pues una traducción y sabemos también que hay palabras en otros lenguajes que son difíciles de traducir, tal vez porque en el lenguaje en el que se quieran traducir no existe la palabra. Justamente la palabra original que se usa en el griego antiguo pues es una de ellas.
esta palabra que se traduce como gentileza, que se traduce como bondad. La palabra original que se usa es epieikes, y justo esta es una palabra difícil de traducir, como les comentaba, por la cantidad de traducciones que puede tener, que es gentileza, paciencia, suavidad, modestia, tolerancia, sensatez, magnanimidad. Sin embargo, a pesar de esa dificultad de la traducción, los mismos griegos de ese tiempo pues explican qué es lo que significa esta palabra. Entonces ellos la traducen como, o más bien explican que esta palabra es justicia y algo mejor que la justicia. Entonces, epieikes debe aparecer cuando la justicia se vuelve injusta. Es esa cualidad del hombre que sabe que las leyes, las normas, eh, las reglas no son la última palabra. Y es cuando el hombre sabe cuándo deben de aplicarse y cuándo no. Entonces, nosotros como cristianos debemos de saber que existe algo más que la justicia, algo mejor que la justicia, y un claro ejemplo de cómo se debe de aplicar pues esta gentileza, esta bondad, esta algo mejor que la justicia, pues nos lo da el mismo Señor Jesucristo. Recordemos un poco el caso de la mujer que comete adulterio, lo narra Juan, en su mismo Evangelio de Juan, capítulo 8 versículos de 3 al 11, si me pueden acompañar ahí. No se los voy a leer, hermanos, se los voy a resumir qué es lo que sucede. Juan nos narra que los escribas y fariseos se le acercan a Jesús y le traen a él una mujer que había sido sorprendida cometiendo un acto de adulterio. Entonces ellos le dicen que de acuerdo a la ley de Moisés, pues a la mujer se le debe de apedrear. Pero ellos le preguntan al Señor Jesucristo, ¿tú qué dices? La ley de Moisés dice eso. ¿Y tú? Entonces, el Señor Jesús les contesta que el que esté, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos al escuchar esto no se atrevieron a lanzar ninguna piedra. Su misma conciencia les decía que no podían lanzarla. ¿Por qué? Porque ninguno estaba libre de pecado. Y quien estaba libre de pecado era el Señor Jesús. Porque recordemos, no existe ningún humano que es perfecto, que sea libre de pecado. Solamente el Señor Jesucristo es el único libre de pecado, hijo de Dios. Y él estando ahí y siendo capaz de lanzar la piedra, no lo hace, no sigue esa justicia de la ley que vemos que nos la muestra Moisés. Él lo que le dice a ella es, vete y no peques más. Hermanos, eso es epiequeyes. Es esa gentileza, es esa paciencia, esa suavidad, esa modestia, esa tolerancia, esa sensatez, esa magnanimidad. Esto es lo que Pablo realmente le pide a los filipenses que demuestren a todos los hombres. Entonces, Pablo aquí nos dice que la marca de un cristiano en nuestras relaciones personales con todos aquellos que nos rodean, pues debe de no tanto, o más bien saber insistir cuándo debemos de emplear la justicia y cuándo debemos de recordar que existe algo mejor que la justicia, algo que va más allá de la justicia. Entonces, esta palabra lo que describe es a alguien que sabe que sus luchas no van a ser peleadas por sí mismo, sino por Dios. Es esta palabra lo que hace es describir a una persona que ha dejado sus cargas, que se ha liberado de todo aquello que lo está arrastrando, que se ha liberado de sus frustraciones, que se ha liberado de sus ansiedades, porque sabe que el Señor está a su lado. Entonces, nuevamente nos dice este pasaje, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Es decir, que sea tal que otros puedan verlo,
Esto no significa que vayamos a exhibirlo y a mostrárselo y aventárselo en la cara a las personas, restregárselo ahí, mira lo bondadoso que soy, mira aquello que va más allá de la justicia que está en mi personalidad, sino que esta debe de ser una característica de nuestras vidas que debe de mostrarse constantemente, debe de estar visible para los demás, como si para nosotros fuera, no lo sé, un reloj, tal vez un collar, un anillo que estemos usando. Bueno, usemos esa epiqueyes, que lo puedan ver los demás en nosotros. Y esto no es algo que vaya a aplicar solamente con nuestros hermanos en Cristo o con aquellos que nos agradan, que toleramos o que nos caen bien. Esto realmente se aplica a todos sin excepción alguna. Debe de ser una de nuestras marcas personales el saber que existe algo que es mejor que la justicia. Finalmente, hermanos, vivamos un mismo sentir, tengamos un mismo espíritu con nuestros hermanos en la fe. Regocijémonos pues en nuestras pruebas, a pesar de que sabemos que muchas de ellas son difíciles, son complicadas. eh, y también mostrémosles a aquellos que nos rodean que existe algo que es mejor que la justicia, eh, que existe esa bondad, que existe esa tolerancia, que existe esa gentileza. Mostremos pues en nuestras vidas el amor de Cristo y recordemos también que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Dios los bendiga, hermanos.